Hoy nos visita Raúl Ferrero, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y titulado como corredor de seguros. Compagina su trabajo con la afición por el mundo del misterio, del folclore popular y la España mágica. Es autor del libro Brujas, Sabias y Malditas, ensayo sobre el mundo de la brujería. Colabora en diferentes medios de comunicación y prensa escrita en la divulgación del misterio y colabora habitualmente en el programa El Candelabro. En Almuzara ha publicado junto a Ángel Beitia Oficios mágicos y ocultos. También ha escrito Autómatas y cabezas parlantes en la misma editorial y hace un mes ha salido Valencia hereje, su última obra. Viajaremos hasta esta ciudad, viajaremos hasta el pasado, a una época oscura, pero también de intercambio cultural, social y económico entre diferentes pueblos. Todo cambió cuando los reyes católicos ascendieron al trono e impusieron la institución de la Santa Inquisición en todo el territorio nacional. La corona de Aragón no cedió fácilmente y defendió hasta el final que los brazos ejecutores de la Inquisición no llegaran al reino, pero finalmente sucumbieron ante amenazas, extorsiones e incumplimientos de los fueros. Vamos a hablar sobre cómo se originó y cómo se instauró ese Tribunal del Santo Oficio de Valencia. Repasaremos cómo estaban constituidos estos tribunales, nos iremos hasta la plaza del mercado y conoceremos más a fondo a Luis Vives. Esta noche nos vamos hasta la ciudad de Valencia y además vamos a viajar al pasado, hasta el siglo XV. Ahí es nada. Raúl Ferrero, bienvenido a Hombres de Negro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Bien hallado nuevamente aquí en tu programa, un programa amigo y que nada, con muchísimas ganas de empezar a hablar de ese tema tan apasionante y bueno, tan macabro, ¿no? Y que tantas páginas y páginas ha dado, ¿no? Sí, además, bueno, ya eres como de la familia Sí, y tengo que comentar que, bueno, cuando hicimos el último programa sobre autómatas en el Renacimiento, sí que a micrófono cerrado me comentaste que estabas sí. preparando algo, ¿no? Que ya lo tenías muy enfilado el tema de Ujú. Valencia hereje. Y bueno, decirte que aquí pues se nota tu amor por la historia, el amor por la ciudad en la que vives y que además también ese amor por la justicia, ¿no? Ese amor por la justicia que pudimos ver con algunos personajes ya de Autómatas y cabezas parlantes, que sobre todo vimos con tu libro sobre brujas, sabias y malditas, ¿no? Sí, Que era sí. una manera de que esas mujeres no quedasen en la historia como las malas. Y Ujú. aquí yo creo que también haces justicia, ¿no? A algunos ajusticiados, valga la redundancia. Sí, claro, al final son minorías, ¿no? Yo creo que, perdona, cuando hablamos de los judaizantes, de los moriscos, de las hechiceras, pues evidentemente son todo minorías que al final fueron reprimidas de alguna forma en el caso de los judíos, bueno, uno de los motivos fundamentales no solo por un tema de unidad religiosa, que es lo que evidentemente se pretendía implantar, ¿no? Con la Inquisición, sino también por limitar de alguna forma el poder económico que ellos tenían aquí en Valencia. Ten en cuenta que Valencia era una ciudad donde era un crisol de culturas, donde convivían musulmanes, judíos, cristianos de una forma, entre comillas, pacífica, es decir, se respetaban mutuamente hasta la entrada en vigor de la Inquisición, ¿no? Y hay que tener en cuenta que evidentemente los judíos eran los que se encargaban, eran los mercaderes de la seda fundamentalmente, ¿no? Y eso era el motor económico que movía Valencia. Claro, esto pues ponía en peligro también el poder religioso, el poder monárquico que se vio, o los reyes católicos vieron que podía tambalearse, ¿no? Antes, en la intro del programa, cuando he estado hablando con Alex y hemos estado haciendo el sumario, y Ujú. cuando nombré Valencia, él me dijo que Valencia era como una tapada, ¿no? Que siempre se hablaba mucho de Barcelona y de Madrid Sí. dentro de España y que Valencia había quedado en un segundo plano. ¿Por qué Ujú. crees que puede ser? Bueno, yo creo que porque al final Valencia siempre ha sido como, y eso que es una de las ciudades más importantes, ¿no? Dentro de España, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que siempre ha sido, pues eso, la mezcla
el hecho de que hubieran pues, moriscos, el tema de la gran cantidad de judíos que hubieran aquí, pues fue un poco apartada en el sentido por parte de los reyes católicos porque no veían que tuvieran, podríamos decir, un caldo de cultivo, ¿no? Propicio para llevar a cabo esa persecución, ¿no? Sin embargo, cuando se implanta la Inquisición, el Tribunal de Valencia pasa a ser el segundo tribunal más sanguinario de España, solo superado por Sevilla, ni más ni menos, ¿no? Es decir, fíjate que entre 1478, que es cuando la bula, el 1 de noviembre de 1478, Sixto IV, pues instaura la Inquisición en España, el Papa Sixto IV, pues hasta 1530, aproximadamente, estamos hablando de 50 años, se procesan a más de 2.300 personas aquí en Valencia y la mitad de ellos son ejecutados, ¿no? Es decir, son cantidades muy altas para lo que era la ciudad en ese momento. Sobre todo también teniendo en cuenta que en 1418 hay 8.000 hogares censados, ¿no? Y en 1483, cuando ya se empieza a perseguir de alguna forma toda la población judía y morisca y tal, pues se alcanzan 15.000 hogares censados. Es decir, en prácticamente 70 años se triplica o se duplica la población en Valencia, ¿no? Solo Granada la superará en esas cifras, ¿no? Y no se duplica por la natalidad, ni muchísimo menos, porque la mortalidad era muy alta, sino por una inmigración masiva. Es decir, se ve a Valencia como un lugar donde se puede hacer fortuna, como una ciudad próspera, que está en una situación de una pues, pujante a nivel económico y social, ¿no? Y esto, pues como te decía anteriormente, fue un caldo de cultivo por el cual la monarquía pues, veía peligrar de alguna forma su poder, ¿no? Y es que Valencia, como dices, creció muchísimo en más o menos unos 70 años al Ujú. doble. Sí. Hablas que en 1418 más o menos podía haber unos 40.000 habitantes. Ujú. En 1483 ya 75.000, que es una barbaridad, es una Sí. brutalidad, creció el doble. ¿Cuáles eran las ventajas que tenía Valencia respecto a otras ciudades españolas? ¿Por qué se hizo tan importante? Bueno, fíjate que aquí, por ejemplo, primero estar abierta al mar y luego todo el tema de la seda, ¿no? Yo Mm, creo que el tema de la mercadería de la seda fue lo que impulsó de alguna forma a Valencia como una de las ciudades donde se veía pues próspera, donde se veía esa prosperidad. Luego también hay que tener en cuenta que aquí estaban vigentes los fueros. Y los fueros también garantizaban o protegían de alguna, en ese sentido también a los propios ciudadanos, ¿no? Esto, por ejemplo, uno de los que establecían los fueros era que no se pudiera llevar a cabo la confiscación de los bienes de los reos, ¿no? mm. Se concedían también ciertos privilegios privilegios feudales, ¿no? A los terratenientes. También se garantizaban ciertos derechos jurisdiccionales. No, por ejemplo, no se permitían, los fueros no permitían que se llevaran a cabo acusaciones secretas ni falsos testimonios, que fue uno de los motivos por los cuales la Inquisición, cuando se implanta en Valencia, pues procede a su abolición completamente, ¿no? Y, por ejemplo, también los fueros limitaban los poderes de los inquisidores, ¿no? Entonces, a ver, existían diferentes motivos por los cuales pues, Valencia era próspera en ese sentido. Hay que tener en cuenta también que había mucho terrateniente, que los moriscos, pues evidentemente contribuían con sus conocimientos de agricultura, de ganadería, de regadío, por ejemplo, al cultivo, ¿no? de esas tierras y al mismo tiempo les dotaban de protección a los señores feudales. Luego, por ejemplo, el tema de los judíos, ten en cuenta que aquí en Valencia pues era una población muy culta. Eran Ujú. letrados, eran matemáticos, habían médicos con una gran proyección, por ejemplo, en todo el tema de negocios, de inversiones, eran prestamistas, ¿no? Y esto hizo que también se moviera el dinero de una forma muy fluida y que incluso los primeros banqueros podríamos considerar que se produjeron o existieron aquí en la zona. Y eso, evidentemente, pues conllevó pues numerosas envidias, ¿no? Sobre todo dentro de la burguesía, de la aristocracia, etcétera, ¿no? Y estos eran los motivos fundamentales por los que Valencia pues crecía a Ujú. nivel económico y social, ¿no? Muy importante en territorio nacional, muy importante también incluso en Europa, fue Valencia.
Y también otra pregunta que quería hacerte es, ¿por qué se quería instaurar allí un tribunal de Santo Oficio? ¿Por qué en Valencia? Bueno, esa pregunta, Alberto, yo creo que es importante, ¿no? Hacerla. Yo creo que es fundamental. Es la base de por qué escribo yo este libro. Y es que Valencia es, a ojos de la propia monarquía, a ojos de los reyes católicos, es hereje completamente. Es decir, aquí predominaban las herejías por doquier. Ten en cuenta, como te digo, que convivían musulmanes, judíos y cristianos, y bueno, pues practicaban diferentes ritos que iban en contra de la doctrina establecida, de la doctrina religiosa, la doctrina cristiana, ¿no? Y que evidentemente era necesario perseguirlo de alguna forma. Eh, Claro, eso lo que provocó básicamente fue esa consolidación del poder monárquico. Es decir, la Iglesia, porque cuando hablamos de la Inquisición, primero no fue una Inquisición española, y yo creo que eso también hay que dejarlo claro. Ya existieron Inquisiciones anteriores, como la Inquisición medieval, por ejemplo, cuando se persiguieron a los cátaros, los albigenses, los valdenses, etcétera. Entonces no fue, siempre se nos ha colgado el San Benito de que la Inquisición española, no, hubieron antes otras Inquisiciones. Y luego tampoco es una institución propiamente que tenga una naturaleza jurídica como religiosa en el sentido estricto. Bajo mi punto de vista, más bien fue una institución política, que lo que se pretendía era consolidar ese poder monárquico. Es decir, los reyes católicos lo que querían era controlar a la Iglesia, la facultad de poder nombrar ellos mismos a los propios inquisidores, ¿no? Porque eso además suponía un refuerzo en ese poder que tenía que tener la corona, ¿no? Al margen, evidentemente, de una unificación religiosa, es decir, una única fe católica. Claro, todo esto metido en una coctelera, pues, ¿qué lugares habían donde se daban podríamos decir, las premisas para la persecución y para mostrar ese brazo ejecutor por parte de la Inquisición? Pues Valencia era una de ellas, igual que fue Sevilla, igual que fue Granada, ¿no? Donde, pues, evidentemente, pues todo esto termina con la expulsión de los moriscos en 1609, por ejemplo, que eso fue para Valencia uno de los actos, ¿no? Valencia ahí, un tercio de la población huye, ¿no? de Valencia y supone un quebranto económico y social muy importante también en la ciudad. Y creo que hubo muchísimas dificultades, muchas disputas, es ese poder monárquico contra el poder de la Iglesia. Chocaron mucho los reyes católicos y el Papa. ¿Por qué? ¿Por qué chocaron tanto? ¿Es Claro, porque Sixto IV no quería perder su poder en Valencia? bueno, así como en Castilla se implantó rápidamente, yo creo que también porque Isabel en ese sentido era más guerrillera, ¿no? que Fernando. Fernando, la implantación de la Inquisición empieza en 1481, pero fíjate que hasta 1491, 10 años después, Torquemada no va a ser nombrado como inquisidor general de la Corona de Aragón y se implanta el primer tribunal del Santo Oficio aquí en Valencia. Es decir, pasan 10 años desde que Fernando inicia todos los trámites para llevarlo a cabo. Claro, esto genera, en primer lugar, el Papa Sixto IV, como tú bien dices, en 1482, dice que los reyes católicos no tienen capacidad jurídica para instaurar la Inquisición en la Corona de Aragón. Es decir, Sixto IV se opone desde el primer momento a que la Inquisición se implante en Valencia, también basado en la existencia aquí de unos fueros que no se pueden saltar a la torera ni se puede ir contra ellos, que eran totalmente legítimos. Eh, Al Papa se le presiona, como no podía ser de otra forma, y en 1482, en abril, accede, ¿vale? Accede a instaurar la Inquisición en la Corona de Aragón. Pero un mes después retrocede. Retrocede nuevamente y el Papa dice que no se puede instaurar, eh, sobre todo por presiones del pueblo judío y también por un aumento del regalismo monárquico hispánico, ¿no? Bueno, al final es Isabel la que toma las riendas de esto y es la que escribe Ujú. directamente al Papa, ¿no? Y bueno, eso es lo que se pretende. ¿Qué ocurre durante todo este interín, ¿no? de fechas para que nuestros oyentes queden claros? Pues bueno, que Sisto IV fallece el 12 de agosto de 1484, que era quien mayormente se oponía a la implantación de Santo Oficio. Y entonces es cuando Fernando dice, ahora es la mía, ¿no? Porque su sucesor es Inocencio VIII.
Inocente VIII, si nuestros oyentes recuerdan, cuando yo escribo el libro de Brujas Sabias y Malditas, es el que publica una bula que es la Summa Desiderantibus Affectibus. Esta bula legitima no solo la persecución de la brujería y de las supersticiones y tal, sino cualquier tipo de herejía. Y además la legitima con penas de muerte en el caso de las herejías más graves, ¿no? Y ahí es cuando Fernando ve una vía libre para nombrar a sus propios inquisidores. Además, a todo esto se une que en 1485 el inquisidor de Zaragoza, Pedro Arbues, es asesinado. Hay situaciones de auténtica rebelión contra la implantación en la corona de Aragón. Y se culpa a los judíos. 9 fueron quemados en la hoguera, 2 se suicidaron, 13 fueron quemados en efigie y 4 fueron penitenciados. Pero se le culpó a los judíos, ¿no? Esto, claro, va dinamitando poco a poco el tema de la implantación en Valencia. Y sobre todo es cuando esa actitud dialogante del rey al principio pasa a ser más combativa, es decir, empieza a ser ya más inflexible. En 1486 el rey, Fernando II de Aragón, dice, se acabaron las negociaciones, o se implanta o se implanta. Claro, hay dos opciones ante esto, o la revolución, que no tiene sentido, porque evidentemente Valencia hubiera perdido, o el conformismo, es decir, bueno, pues aceptamos que se lleve a cabo la implantación de la Inquisición. Y en 1486, pues bueno, se decide que se lleven a cabo esa implantación y se establecen pues toda una serie de medidas que van en contra de los pueblos. Se pueden confiscar los bienes, se le dan plenos poderes a los inquisidores, se impiden fugas de sospechosos de herejía, se prohíben bulas contra la Inquisición, etcétera, etcétera, ¿no? Llega a decir Fernando de Aragón, dice, que el interés de defensa de la fe cristiana debe de estar por encima de las consideraciones forales. Es decir, me da igual los fueros, aquí hay que implantar la Inquisición. Y esto lleva a que en 1491 se nombra a Torquemada como Inquisidor General de la Corona de Aragón y cuando se implanta ya el Tribunal del Santo Oficio definitivamente en Valencia. Pero ya te digo, fue un toma y daca Sí. durante 10 años, primero con Sixto IV, pero durante ese periodo, claro, con su fallecimiento, pues entonces ya Fernando sí que tiene vía libre para implantarla. Es que yo cuando estaba leyendo este capítulo, daba esa sensación, ¿no? Que al final el rey Fernando, el rey católico, más o menos hacía lo que quería, ¿no? O que al Sí, final se iba a hacer porque él lo decía y le daba igual claro, que el por eso, Papa dijese que claro, no. por eso Alberto te comentaba al principio que no fue una institución religiosa, es decir, siempre se nos ha inculcado que era una institución religiosa, porque evidentemente pues los inquisidores eran dominicos y tal, pero es que los inquisidores los nombraba el rey, los reyes católicos, es que era una institución política, era una institución monárquica, quien dominaba a la propia Inquisición era los propios reyes católicos, son los reyes católicos los que nombran a Tomás de Torquemada como inquisidor. Eh, Hasta tal punto que se saltan, podemos decir, las directrices y las órdenes del Vaticano. Es decir, Sixto IV no la quiere implantar, pero me da igual, yo tiro hacia adelante. Y fíjate que en la última época, cuando, por ejemplo, aquí en Valencia se ejecuta Cayetano Ripoll, el último ejecutado de la Inquisición en 1826, fíjate que ya no existe la Inquisición como tal. Ahí están lo que son las juntas de fe, ¿vale? Pero las juntas de fe se instauran aquí en Valencia sin la autorización del rey y sin autorización del Vaticano, del papado. O sea, pero así todo la Iglesia implanta esas juntas de fe. Cuando la Constitución de 1812 de Cádiz ya abolía la Inquisición. Y me gustaría que conociésemos cuáles eran o cuál era la estructura de los tribunales de la Inquisición, que además creo que lo elaboró Torquemada, ¿no? En el año 1498. Uh -huh. Y los inquisidores, que tanto hablamos de ellos, ¿cuántos eran y a qué se dedicaban? ¿Cuál era su función? Bueno, Tomás de Torquemada, y aquí me gustaría hacer un inciso, venía de familia judía. Es paradigmático esto, ¿no? Sí, Es sí, sí. paradójico porque dices, bueno, el gran inquisidor y además era judío y luego se dedicó a perseguir a judíos, ¿no? Pero es que también lo fue Santa Teresa de Jesús o Fray Luis de León también tenían familia judía, ¿no? Por tanto, grandes paradigmas de la Iglesia Católica, pero que eran judíos, ¿no? Bueno, Tomás de Torquemada nombró a 2 inquisidores, Sí. un calificador, un alguacil y un fiscal. Básicamente esta era la Constitución. Los inquisidores, bueno, al principio los nombraba el Papa, pero luego cuando
cogen, podríamos decir, el poder, los reyes católicos dicen, no, 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 vamos a ser nosotros los que nombremos a los inquisidores, ¿no? Y pasa a ser nombrados por los propios reyes, ¿no? Y con la delegación del inquisidor general, en Tomás de Torquemada, para que éste también sea quien pueda nombrarlos, pero siempre bajo la supervisión siempre de la monarquía. De estos dos inquisidores, al menos uno debía de ser jurista y el otro un teólogo, ¿vale? Que normalmente era dominico. Porque se consideraba que bueno, el tribunal, en cierto modo, tenía que tener ese carácter jurídico que evidentemente caracterizaba la justicia, ¿no? Esto era un arma de doble filo, porque claro, ese que debía de ser jurista, muchos teólogos lo que hacían era estudiar leyes también, Claro. y al mismo tiempo lo que hacían era también entrar como juristas. Entonces, al final, realmente eran dos miembros de la Iglesia los que formaban parte del tribunal. Fíjate que entre 1484 y 1530, pues, los inquisidores fueron 5 dominicos, para que te hagas una idea, 5 dominicos, 12 canónigos, 2 juristas y un teólogo. O sea, fíjate que el nivel de juristas era muy bajo, ¿no? Era el cargo más importante, el de inquisidor, todo pasaba por ellos. Ellos eran los que se encargaban de dar todas las directrices de lo que se tenía que hacer y eran itinerantes, es decir, no necesariamente tenían que estar en el propio tribunal, sino que si había algún tema de herejía en alguna ciudad pues de alrededor, pues acudían a esos lugares para llevar a cabo esas pesquisas, ¿no? Esas investigaciones para determinar si eso era susceptible de herejía o no, ¿no? Y además, evidentemente, se les delegaba también en estos propios inquisidores el poder nombrar a otros inquisidores o sustituir a inquisidores. Esta era la figura más importante, ¿no? Luego tenemos los calificadores. Los calificadores era podríamos decir que era una de las figuras más temidas, incluso más que el propio inquisidor. Eran los que se encargaban de identificar qué delitos eran considerados como herejías y cuáles no. O sea, fíjate que decidían sobre qué procesos eran competencia de la Inquisición y cuáles no. Por tanto, si un calificador, caías en mano de un calificador y decidía que lo que habías hecho era herejía, tu suerte ya estaba echada, ¿no? Por tanto, eran también los que sancionaban o prohibían los libros, el índice de libros prohibidos de la Inquisición, pues eran los calificadores los que llevaban a cabo, siempre que vieran que tenía contenido herético, ¿no? Y además, pues se encargaban de evaluar pues, las declaraciones y las confesiones de los acusados. O sea, fíjate que la suerte de ese reo pasaba en cierto modo por las manos de estos calificadores, ¿no? Y antes de continuar, como ya hemos visto, los inquisidores tenían que ser dos, no podían ser Ujú, los dos, además, ser teólogos, pero bueno, quien hace la ley hace la trampa, así ujú, que prácticamente eran todos teólogos. En el caso de los calificadores o esos ujú. asesores, ¿quiénes podían ser? ¿Podía ser cualquiera? No, estos eran juristas, ¿vale? Claro, juristas, pero como tú bien has dicho, Alberto, echa la ley, echa la trampa. Es decir, ten en cuenta que muchos clérigos se podían licenciar en leyes y en el momento en que eran licenciados en leyes también tenían la consideración de juristas y por lo tanto podían pasar a ser calificadores, ¿no? Entonces, el dominio, podríamos decir, de la Iglesia estaba en todos los órganos y en todos los cargos del propio tribunal, ¿no? Eran juristas, pero podríamos decir que enmascarados de alguna forma o disfrazados de teólogos, ¿no? Bueno, Y también. sí, Sí, sí. No, dime, dime, dime. no, quería hacer referencia también al tema de que uno de los también una de las funciones del Tribunal del Santo Oficio, no solo en Valencia, sino a nivel general en toda España, Sí. era el tema de la confiscación de los bienes, ¿no? Ah, sí, sí. Claro, ¿por qué se confiscaban los bienes, Alberto del Río? Bueno, pues por una sencilla razón. Era una forma de financiación económica de la propia corona. Puro, o sea, así de claro. Es decir, era una forma de conseguir dinero para que la corona pudiera sufragar todos los gastos que conllevaba la Inquisición o el Tribunal de Santo Oficio, pagar a estos inquisidores, a estos calificadores, a los notarios, etcétera. Sí, Entonces, pero claro, además sí. aquí, claro, es que es muy fuerte ahí. Mm, Porque cuando a algunos se les acusaba, y se les confiscaba esos bienes, era bueno, los bienes que tuviese en el momento, ¿no? sí, Pero sí, sí. hay otros que se les acusaba y eran todos los bienes que había tenido en su vida desde que nacían. Claro.
incluso aunque los hubiesen vendido. Entonces, eso también provocaba que esas personas quedasen en la absoluta pobreza, que se tuviesen que marchar de allí, sí o sí. Claro, eso es lo que se conoce como ipso iure en términos jurídicos, que se confiscan los bienes desde el momento en que se han producido los actos punibles, ¿no? En este caso, pues, desde el momento en que se produce la herejía. Y esto es una de las razones por las cuales se opusieron las Cortes aquí en Valencia, porque entendían que se pueden confiscar los bienes, los fueros podían prever que se llevara a cabo la confiscación de los bienes, pero solo aquellos bienes que hubieran sido adquiridos desde la condena. Es Claro. decir, por ejemplo, en el caso de Cayetano Ripoll, que fue al que me refería anteriormente, él entra en prisión en 1824 y lo ejecutan en 1826. Bueno, pues durante esos 2 años, los bienes que hubiera podido obtener de alguna forma, no él o su familia, pues vale, se podían confiscar. Pero claro, cuando se implanta el Santo Oficio, esto se lo cargan, este fuero se lo cargan, y entonces lo que dicen es, no, 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 ipso iure, es decir, desde el momento en que se produce la herejía. Claro, el acto punible en el caso de un converso, de un judaizante, se podría remontar hasta el momento del bautismo. Sí. O sea, entonces, claro, era prácticamente todos los bienes que esa persona hubiera obtenido durante su vida. ¿Qué ocurría, como tú bien dices, con aquellos que eran vendidos, donados o enajenados? No pasa nada. Se obligaba al poseedor actual a devolverlos sin compensación económica ninguna. Es decir, te hago una expropiación de los bienes, aunque se te hayan vendido legítimamente. Claro, ¿qué ocurría con esto? Esto, bueno, la nobleza se opuso, los señores feudales, se presentaron varias demandas contra esto, ¿no? ¿Por qué? Incluso la propia iglesia, cuidado, que aquí también se enfrentó la iglesia así, porque muchos de esos bienes que habían sido enajenados o vendidos por parte del reo podían haber sido vendidos a la iglesia o podían haber sido vendidos a señores feudales o terratenientes, que muchas veces eran burgueses o eran miembros de la iglesia. Y la Inquisición o el Santo Oficio les obligaba a devolverlos. Entonces hubieron muchas demandas en ese sentido y se tuvieron que resolver por la jurisdicción civil, ¿no? Claro, pero la confiscación de los bienes, que la gente, que nuestros oyentes no se hagan una idea únicamente de que pensamos en pues la casa, el dinero. No, no, no. Era todo, absolutamente todo. Es decir, el menaje de cocina, las ollas, la ropa de cama, etcétera. Es decir, dejaban al reo, no solo al reo en auténtica pobreza, sino incluso a toda su familia Sí, sí. futura. Pero es que parte de esos bienes no eran para financiar únicamente al Santo Oficio a nivel económico, sino también para sufragar los gastos de la ejecución del propio reo. Esto también, es decir, pagarse la madera de la hoguera, por ejemplo, pagarle al verdugo, etcétera. Es decir, para mí era un aspecto dentro de lo que es el Santo Oficio terrible, terrible el tema de la confiscación de los bienes. Si no acababan con tu vida de manera literal, pues acababan con ella de manera metafórica, al quitarte absolutamente todo. Sí, sí. Y claramente eso no era justo para nadie, porque tampoco era justo que si yo a ti te vendo un caballo y te Ujú, requisan ese caballo, ujú. también tú estás perdiendo. Entonces, Sí, al sí. final no era justo para nadie, ni para el acusado ni para la otra persona, ¿no? Ujú. Y también una figura muy temida era la del procurador fiscal, porque también era capaz de acusar de distintos delitos. Sí, claro, el fiscal, junto con el calificador, que era el que determinaba tu destino, de alguna forma, el fiscal era el que elaboraba la denuncia y y el que interrogaba a los testigos y, claro, bueno, ya el propio reo, evidentemente. Y claro, era muy temido porque eran muy agresivos, ¿no? En esos interrogatorios. Eran los que determinaban también, o los que estaban presentes cuando se llevaban a cabo todo tipo de torturas, ¿no? Hubieron dos aquí en Valencia, Agustín López y Fernando de Loaces, y, y sí, ellos se encargaban, pues bueno, de interrogar, de sacar todo el tipo de información al reo. Hay que tener en cuenta, y yo creo que también es importante dejarlo claro, que las cárceles no eran insalubres. Es decir, siempre se nos ha vendido que las cárceles vivían en absoluta miseria. No, a ver, habían cárceles donde incluso había paja, donde el reo se podía tumbar, se les alimentaba bien, pero todo esto tenía un motivo, y es para que el reo estuviera bien físicamente, para que pudiera aguantar las torturas a las que era sometido. Ojo, ojo hasta qué punto estaba todo pensado, ¿no?
También se decía en el manual de los inquisidores que en máximo se podía llevar a cabo 2 torturas a un reo. Evidentemente esto no se cumplía, ¿no? Muchas veces se le torturaba mucho, mucho más. Y una de las premisas porque también pasaban doctores y pasaban a visitar a los reos para ver en qué situación de salud se encontraban. Y otro de los aspectos es que no se le podían provocar ningún tipo de lesión que generara moratones, moraduras al reo, porque en ese caso pues debería de paralizarse la tortura. Por eso los métodos de tortura que más se empleaban pues era, por ejemplo, el ahogamiento, por ejemplo, ponerle pues darle de beber al reo hasta que prácticamente se ahogaba, ¿no? O por ejemplo el potro, donde se le ponía tumbado y se le ataba de pies y manos y se le estiraba para desmembrarle los miembros. Claro, esto no provocaba moraduras, pero el dolor era insoportable, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la garrucha también, es decir, colgarlo boca abajo y dejarlo caer desde una altura de 3 o 4 metros con un golpe fuerte, ¿no? Que provocara también ese desmembramiento, ¿no? Pero bueno, también hay que desmitificar un poco, Alberto, porque no quiero que nuestros oyentes se hagan una imagen horrenda también de la Inquisición. Hubieron inquisiciones mucho más temibles, ¿eh? Si nos vamos, por ejemplo, a Inglaterra, allí estaba la doncella de hierro. Este método de tortura, que si lo buscan por internet lo verán, era una especie de sarcófago con su interior que, bueno, cerraban y te agujereaba todo el cuerpo. El reo moría desangrado. Quiero decirte que Inglaterra, Francia, por ejemplo, que donde se ejecutaron a muchísima gente, muchísima más que aquí en España, en ese sentido fueron bastante más sanguinarios que la Inquisición española. Y vamos a saltarnos a los subalternos, que eran alguaciles, nuncios y porteros, porque te quiero preguntar sobre los familiares de la Inquisición. ¿Quiénes eran estas figuras? Porque, bueno, el nombre, claro, familiares de la Inquisición, pues nos lleva a pensar otras cosas. Claro, los familiares eran, para que nuestros oyentes se hagan una idea, los chivatos, ¿no? Es decir, siempre en todos los pueblos, en todas las aldeas, pues la Inquisición se encargaba de nombrar a algún familiar, ¿no? Estos no pertenecían al Santo Oficio ni a la propia Iglesia, es decir, no estaban en nómina, evidentemente, pero sí que tenían una especie de privilegios a nivel de, por ejemplo, la exención de pago de impuestos, o en el caso de que cometieran algún tipo de herejía, pues no era perseguible, no era condenable de la misma forma, ¿no? que una persona normal. Normalmente eran laicos. Llegó a haber tal número de familiares, porque claro, todo el mundo quería ser un familiar, evidentemente, ¿no? Porque esto te dotaba de cierta impunidad, cierta inmunidad, ¿no? Que se tenía que limitar ese número. De hecho, en 1568, con Felipe II, pues se limita el número de familiares, te estoy hablando del Tribunal del Santo Oficio aquí en Valencia, a 57, ¿vale? Como máximo, ¿no? ¿Cuál era la función? Bueno, pues estaba muy claro, ¿no? Chivarse, es decir, la delación de sospechosos. Y hay que tener en cuenta que muchas acusaciones, porque claro, el resto de la gente de que estaba en esas aldeas, en esos pueblos, no sabían quién era familiar. Esto también, Claro. no sabías quién tenías al lado, ¿no? Eso que se dice, no hables muy alto porque no sabes quién te está escuchando, ¿no? Pues bueno, este familiar, esa acusación la realizaba ante el Tribunal de Santo Oficio, acusación que era secreta, y por tanto el reo no sabía ni quién le acusaba ni de qué le acusaba. O sea, imagínate en qué situación de indefensión se encontraba esa persona. Pero además es que se les otorgaba la facultad de poder llevar armas, ¿no? Esto, claro, les dotaba también de mucho poder, ¿no? Y lo que te he dicho anteriormente, no eran juzgados cuando cometían algún tipo de delito por el Santo Oficio. Eran juzgados por tribunales seculares, en cualquier caso, ¿no? Entonces, claro, las penas nunca iban a ser igual que si te acusaba el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Pero vamos, es una figura, el tema de los familiares. Eran los que más abajo estaban en el escalafón, en la estructura del Santo Oficio, pero no por ello menos importantes, en el sentido que al final, pues la mayor parte de estas acusaciones venían de aquí, ¿no? No, claro, podían estar en la base de esa pirámide, pero tenían muchísimas ventajas y después podían llevar además armas. Entonces, bueno, Ujú. pues porque no sabías quiénes eran, pero si no serían muy temidos. Había que hablar con cuidado, está claro. Exacto. Nos
vamos a ir hasta la Plaza del Mercado, que es un lugar emblemático que ya era usada por los árabes, un lugar donde se vendía, donde se intercambiaba, donde se cometían delitos, donde se reunía la gente también para hablar, Ujú. pero también, Raúl, allí en la Plaza del Mercado se ejecutaban a personas, no a Sí, todas, pero sí a sí, las más sí. comunes. Fíjate que esto es, hoy en día, por ejemplo, si la gente que tenga la oportunidad de venir de venir a Valencia, que no deje de ir a la Plaza del Mercado, porque es un lugar donde está la lonja, está el mercado central y luego tienes también la iglesia de los Santos Juanes, ¿no? Entonces, es un lugar donde está ahí tres, podemos decir, tres calles que dan a ella. Y efectivamente, en esa zona, hoy en día, pues paseas por allí un domingo, ¿no? A pleno sol, hay algarabía, júbilo, la gente se está tomando sus cervezas, sus cañas, sus tapas, ¿no? Sin embargo, la gente no sabe que en el siglo XVI, siglo XVII, allí, bueno, sí lo sabe, pero evidentemente con el presentismo de ahora, ¿no? Pero que allí se ejecutaba, efectivamente, allí se ahorcaba a la gente, ¿no? No se quemaban, porque los herejes eran quemados extramuros, pero sí que se ahorcaban pues aquellos malhechores, ladronzuelos, pillaje, ¿no? Todo el tema carteristas, asesinos, todo este tipo de calaña, ¿no? En cierto modo, pues eran ejecutados allí. Eh, Hasta 1599 la horca era fija. Por tanto, tú Sí. podías pasear por la plaza del mercado y tú veías ahí la horca y la gente era como, cuidado con lo que haces porque aquí tienes el patíbulo y aquí es donde puedes terminar, ¿no? A partir de esa fecha, de 1599, con el matrimonio de Margarita de Austria y Felipe III, se demolió y era desmontable. Es decir, se instalaba cada vez que había que ejecutar a alguien. Pero lo que más llamaba la atención en la Plaza del Mercado es que cuando había una ejecución era un momento de júbilo, de fiesta, y la gente, incluso los niños pequeños de las Ujú. familias, acudían a verlo y los situaban en las primeras filas, ¿no? Pues bueno, como te he dicho, en esos tres huecos se colocaban pues, diferentes bandos, ¿no? Podríamos decir. Y empezaban a lanzar piedras, lanzarle fruta podrida, ¿no? Al reo, y el reo allí aguantaba estoicamente a que fuera ejecutado. ¿Qué ocurría con esto? Pues que muchas de esas piedras y de esa fruta podrida muchas veces pues iba a caer a la otra parte, ¿no? Al otro bando que estaba enfrente. Esto ocasionaba una guerra de guerrillas allí y, pues, en fin, y como te digo, el reo aguantaba estoicamente a que aquello se apaciguara. Hasta tal punto hubo tal jaleo que se tuvo que nombrar un moderador que se encargaba de dar, como dijéramos, el ordenar, ¿no? El lanzamiento de esas piedras y de esa fruta al reo. Es decir, primero tú, primero vosotros que estáis allí en la izquierda, cuando terminéis vosotros empezáis los de la derecha y cuando terminéis los de la derecha, los del frente. Entonces, fíjate el espectáculo, ¿no? Bueno, una vez era ejecutado el reo, se le Sí. dejaba colgado muchas veces como una señal de advertencia, ¿no? Se llegaba a dejar colgado 2 o 3 días, incluso los propios mercaderes de la lonja, que ahí pues contenían sus puestos de fruta, de verdura, de pescado, pues se quejaban de ello, ¿no? Por el olor nauseabundo que generaba, ¿no? Incluso muchos de estos reos caían al entarimado de la horca, pues porque evidentemente se pudrían, ¿no? Quedaba ahí. Entonces iba la cofradía de los desamparados, con una especie de carros, que era una organización o una asociación sin ánimo de lucro que lo hacía de forma altruista, recogía a ese muerto, a ese reo, y lo enterraban o lo enterraban extramuros, ¿no? En un barranco que hay cerca de Valencia que se llama del Carraixet, donde pues evidentemente pues, no se podía enterrar dentro de un cementerio porque era un hereje, era una persona no grata y que por tanto no era susceptible de poder pisar Tierra Santa, ¿no? Y, y esto es lo que la Plaza del Mercado se vivía, ¿no? En esa zona, ¿no? La verdad es que hoy en día, pues andar por allí o pasear por esa plaza, ¿no? Y fijarte, ¿no? O levantar la vista y ver la lonja tan cerca, ¿no? Donde se llevaba a cabo todo ese tema de mercaderías, intercambios comerciales, etcétera, y que a pocos metros viviera el verdugo, a escasos 20 metros de la plaza del mercado vivía el verdugo, porque ten en cuenta que el verdugo era mal visto y tenía que hacer un recorrido muy corto, porque era insultado, apedreado también, porque evidentemente iba a matar a alguien. Pues bueno, llama mucho la atención, ¿eh? Para mí es un lugar que si lo recorres por la noche, pues se
se siente esa fuerza, ¿no? Que estos lugares pues siguen teniendo, ¿no? No solo en Valencia, sino en otros lugares donde se han llevado este tipo de ejecuciones. Hay muchas veces que estamos en estos lugares como la plaza del mercado y quizás no nos demos cuenta que allí murió mucha gente, que allí fueron ahorcadas personas inocentes en la mayoría de los casos. Y contaba Jaume Roig en su obra El Spill, eso, ¿no? Correcto. Muy bien, muy bien. Que no se comprase carne los días que había ejecuciones, que no se comprase carne en las carnicerías que estuviesen cerca de la plaza del mercado. ¿Por qué sería, Raúl? Eso es una recomendación, efectivamente. Y yo invito a nuestros oyentes que busquen esa obra, El Espill, El Espejo, en castellano, de Jaume Roig. Y él, aparte, escribió en esa época, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, donde él hace esa recomendación. Es decir, que los días que hubieran ejecuciones en el mercado era recomendable no comprar carne en las carnicerías cercanas. Bueno, es una hipótesis que él lanza, una sugerencia, una advertencia. Sí. Bueno, ahí lo deja, ¿no? No vaya a ser, no fuera a ser, mejor dicho, que te Ujú, diesen gato por liebre ujú. en, Exacto, en así esas es. Sí, sí. carnicerías. Pues vamos a acabar con una persona, con un valenciano, un español muy importante, pero creo que no se ha hecho justicia con él como se debería de hacer, porque tuvo que abandonar su Valencia natal, tuvo que abandonar España, y fue Luis Vives. Pues sí, la verdad es que muchos niños, yo lo comento siempre cuando presenté el libro, muchos chavales de 15, 16 años, cuando les hablas de Luis Vives, igual dicen, ¿quién? ¿Cómo? ¿Ese es un youtuber? Ya, da cierta pena, ¿no? Que no se conozca la figura de Luis Vives o la de Cayetano Ripoll o Esperanza Abadía, que nombro en el libro, ¿no? Porque Luis Vives efectivamente nace en el año 1492 y fue el mayor de 5 hermanos. Fue un innovador porque rechazó, podríamos decir, todas las pautas más convencionales de entender la educación, el pensamiento, pues, la enseñanza, ¿no? Intentó resolver los problemas desde un punto de vista, pues, desde el humanismo, ¿no? Y se especializó, pues, en gramática, en literatura, en humanidades. Fue más conocido, como tú bien dices, ¿no? En Europa que en España. Fíjate que con 8 años tiene que irse de Valencia. Su padre lo envía a Francia porque él era de una familia judía. De hecho, a su padre lo queman en la hoguera por ser judío y a su tío y a su primo descubren una sinagoga donde llevan a cabo ritos judíos y también son pasto de las llamas, ¿no? Son ejecutados. E incluso, la madre de Luis Vives también no tardará en tropezarse con la Inquisición. A partir del año 1500 ella se marcha a Alcira, donde fallece en 1508 de la peste, ¿no? Eh, Fíjate que una vez fallece de la peste, la Inquisición decide desenterrarla. Esto es Sí. muy fuerte, pero es así. Y aparte he podido acceder al auto de fe de Blanca March, de la madre de Luis Vives. La desentierran y la queman en la hoguera después de muerta. O sea, como para dar a entender que nada se le escapaba a la Inquisición. Es decir, después de muerta fue quemada. 22 años después. Sí, sí, pero no solo queda ahí. Es decir, Luis Vives se le ha acusado de que si era machista, misógino y tal. Nada de eso. Es decir, él evidentemente tenía una mayor relación con su padre que con su madre, pero cuando se entera de que le ocurre eso a su madre, él entra en una tremenda depresión. Él podía haber vuelto a España porque se le ofrece la cátedra de, de la Universidad de Alcalá de Henares, incluso en tema de humanidades, pero él renuncia a venir a España porque sabía lo que le esperaba aquí, ¿no? Entonces él estudia en la Universidad de París, él posteriormente conoce a Erasmo de Rotterdam, viaja a Inglaterra, está a las órdenes o fue preceptor de la princesa María de Inglaterra, la hija de Enrique VIII y Catalina Dragón, fue profesor en Oxford, donde sus clases de humanidades eran de las más prestigiosas de la época. Incluso se dice que el propio rey de Inglaterra iba a ellas para escuchar sus disertaciones. Y, y, bueno, al final fallece el 6 de mayo de 1640 en Brujas y es enterrado en la Catedral Católica
de San Donaciano, hoy desaparecido. Y su obra empieza a ser conocida en España en el siglo XVIII, cuando pues, los hermanos Mayans pues, empiezan a editar su obra, ¿no? Pero bueno, él no volvió, nunca volvió a Valencia, nunca volvió a España, pero bueno, fue un filósofo, fue un humanista, un hombre de una gran sabiduría, no solo humanista, que es por lo que se conoce, sino que bueno, pues, tuvo conocimientos en muchísimos otros ramas de la, pues llegó a escribir más de 50 obras de temas filosóficos, didácticos, religiosos, económicos, bueno, etcétera, ¿no? Y hoy en día, pues en la Universidad de Valencia, pues hay una estatua que recuerda la figura de Luis Vives. Pero bueno, lo que te decía, Alberto, muchísimos jóvenes hoy, pues no conocen esta figura de Luis Vives, ¿no? Bueno, es lastimoso, ¿no? Que esta figura, pues, que evidentemente haya caído en el olvido, ¿no? Y que por el simple hecho de ser judío, pues bueno, tuviera que huir de España, ¿no? Él llegó a decir, o resume Luis Vives su vida diciendo que tengo la conciencia de que todos mis trabajos los asumí por la libertad del género humano, ¿no? Eso es lo que él, en eso se resume todo lo que era su evolución intelectual y por lo que se dedicó de lleno al humanismo. Y algo que me ha resultado muy curioso de Luis Vives es que, a pesar de que fue alguien muy cercano a reyes y Ujú. princesas, él era antimonárquico. Sí, sí, lo era. De hecho, él, a pesar de esa relación que tenía, ¿no? Bueno, pues este idilio con la corte, pues no durará mucho cuando él está, o es preceptor de María de Inglaterra, la hija de Enrique VIII, como decía, porque Enrique VIII repudia a Catalina de Aragón, ¿no? Entonces Luis Vives se muestra a favor de esta última, ¿no? De Catalina de Aragón y de Tomás Moro, ¿no? Y eso le costó la enemistad con el rey, ¿no? Y ahí, a partir de ahí es cuando regresa a Brujas nuevamente y es cuando empieza su mayor producción literaria. Por tanto, sí, era antimonárquico por esta razón, ¿no? Por ese desprecio de Enrique VIII. Bueno, es que Enrique VIII habría que dedicarle un libro entero, ¿no? A las barbaridades también de este rey. Pero bueno, fíjate que cuando él se casa en 1524 es cuando se produce la quema de su padre en la hoguera. Pero es que no solo su padre, fíjate, su padre, su tío, su primo, su abuela, Esperanza Vives, su tía, Beatriz March, y la prima de su padre, Isabel Valeriola. Es decir, es que fueron prácticamente toda su familia fue pasto de las llamas y acusados de judaizantes. Y por si eso fuera poco, como has dicho, en 1530 también se quema a su madre, que había fallecido en 1508. Y a pesar de todo eso, a pesar de que tuvo que abandonar Valencia, estudiar en la Universidad de París, que nunca más volvió a España, a pesar de que se lo ofrecieron, porque él sabía que si volvía, pues podía acabar bastante mal. A pesar de todo eso, a pesar de todo lo que le pasó en vida, pues ahí estuvo, ¿no? Tuvo ese control emocional, Sí, tuvo esa resiliencia, ¿no? De la que se habla sí, tanto, y sí, supo, y supo sí, sobreponerse a las dificultades. sí, bueno, Enrique García Cárcel lo afirma, dice, es un estoico por excelencia. Y Mm. dice, hablaríamos en términos psicológicos como el control emocional llevado al extremo más absoluto, es decir, porque guardó siempre pues, una discreción pues, exquisita, ¿no? Y nunca se movió por temas emocionales, ¿no? Entre otras cosas también porque yo creo que en ese sentido actuó de forma racional, porque no tenía ningún sentido volver a Valencia, volver a España, porque era condenarse a muerte. Y de hecho, por ello también, y con todo su dolor, renuncia a esa cátedra de la Universidad de Alcalá de Henares. Eh, y se mantuvo sin volver a pisar España. Y ya te digo, la vida de una persona que ya con solo 8 años, fíjate, con solo 8 años, su padre lo envía a estudiar a la Universidad de París, ¿no? Si no hubiera sido por esto, pues evidentemente hubiera sido pasto también de las llamas. Sí. Pues hoy hemos aprendido más sobre esa Valencia hereje, sobre el Tribunal del Santo Oficio, de las disputas entre el Papa y los Reyes Católicos, también cómo estaba compuesto o cómo estaban compuestos esos tribunales, en especial el valenciano.
hemos dado una vuelta por la Plaza del Mercado y siempre me gusta hablar de nombres propios y destacar a alguien, ¿no? En esta ocasión, Luis Vives, que a mí me sonaba de los libros de texto de la editorial Edelvives, de la editorial Luis Ujú. Vives, pues Sí. de ahí me sonaba, pero nunca me había dado por buscar quién era este hombre, Ujú. que tuvo pues una vida bastante azarosa Ujú. y desgraciada, pero bueno, supo también sacarle partido porque hablaban, pues que era una persona con buen humor, incluso, a pesar de Sí, todo esto. sobre todo, Alberto, yo lo que admiro de esta gente también es porque mantuvo sus creencias, mantuvo sus ideales hasta el último extremo. Por ejemplo, él era judío y nunca renunció a esa creencia, ni a esos ritos judíos, ¿no? Por ejemplo, hay otro personaje del que hablo que es Cayetano Ripoll, el profesor de escuela, que se le acusó también de ateo, de deísta, de liberal, porque no rezaba en clase, sus alumnos no rezaban oraciones, no iban a misa, y se le acusó por ello también ante la Inquisición. La Inquisición le dijo que podía perdonarlo, es decir, que si se retraía de eso y aceptaba la doctrina religiosa, pues oye, no había problema y no iba a ser condenado a muerte. Pues él se mantuvo en sus tres y dijo que no, que él su ideal era ese y que iba a mantenerlo hasta el final. Y eso le costó morir en la horca. Es decir, al final era gente que mantuvo sus ideales y que lo llevaron hasta el último término, ¿no? Y para mí eso es admirable. Es decir, es admirable porque te da una perspectiva de la entereza emocional e intelectual de estos personajes, ¿no? Que ya te digo, forman parte de la historia, no solo de Valencia, sino de la historia de nuestro país. Pues como siempre, ha sido un placer. Raúl Valencia Hereje, editorial Almuzara, ha salido hace muy poquito, hace apenas un mes. Nosotros Mm. lo recomendamos. Como digo, ha sido un placer aprender más sobre esta ciudad y también charlar contigo. Muchísimas gracias a ti, Alberto, como siempre, y espero que nos volvamos a escuchar pronto. Ya te digo que pronto. Hasta ahí lo dejo, ¿vale? Ahí nos dejas el cliffhanger. Sí, el highlight. Ahí está. Un abrazo, Raúl. Venga, otro para ti. Chao.